Y vamos entonces a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta hermosa noche, abriendo la Biblia en Hebreos. Y bueno, vamos a continuar en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, y lo vamos a hacer en esta noche para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hebreos capítulo 9 y el versículo 1 dice la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Gloria a Dios. Este versículo, o más bien el capítulo 9, es la continuación de lo que se viene hablando en el capítulo 7, capítulo 8, donde se habla de un nuevo pacto. Y es importante, hermanos, conocer que en la Biblia hay varios pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y es importante saber de que es Dios quien hace pactos con el hombre y no Dios, y no el hombre con Dios. La pregunta sería, ¿por qué ha sido así y por qué debe de ser así? La respuesta es fácil, es simple y sencilla. La respuesta es porque Dios es fiel a su palabra y el hombre ha sido infiel. Si el hombre hiciera pactos con Dios, tarde o temprano, el hombre no cumple con sus pactos. De manera que si Dios hace los pactos con Dios, entonces hay una seguridad de que Dios va a cumplir sus pactos porque Él es fiel y verdadero. Dice la Biblia, Dios permanece fiel aún nosotros siendo infieles, porque nosotros le fallamos al Señor desde el principio. Pero Dios ha venido tratando con el hombre a través de estos pactos donde Dios le hace al hombre promesas, donde Dios no solo hace promesas, sino que también cumple. Ahora bien, es importante tener en claro que muchas de las promesas del Señor no se hacen realidad en nuestras vidas, y no porque el Señor no cumple su promesa, sino porque nosotros no permanecimos en Él. Si permanecemos en Dios, entonces sus promesas serán una realidad para nuestra vida. Vamos a ver las bendiciones de Dios. Los pactos de Dios son perfectos, pero la imperfección del ser humano hace muchas veces invalidar, no que Dios invalide su pacto, sino que nosotros con nuestros actos, nuestra vida de desobediencia, hacemos de que esos pactos no se cumplan en nosotros. Aleluya. Y a través de la Biblia encontramos algunos pactos que son muy conocidos como el pacto adámico, porque en Génesis,
encontramos nosotros, aunque no literalmente la palabra pacto, pero Dios hace un pacto con Adán. Cuando lo pone en el jardín del Edén, y fíjese que el pacto depende de Dios, pero que se cumpla todo lo que Dios está diciendo en ese pacto, también depende de Adán. Porque en el pacto hay grandes bendiciones. El hombre va a disfrutar del fruto de la tierra. El hombre va a disfrutar de la presencia continua de Dios. El hombre ha de disfrutar el gobernar la tierra. El hombre va a disfrutar el sojuzgarla. Y el hombre va a disfrutar en multiplicarse y en fructificar. Mire todas las bendiciones. Pero como en todo pacto, tiene que haber un cumplimiento. Y no solamente de una parte, sino de las dos partes. Ahora bien, yo encuentro en el pacto adámico un sello, que es el sello que sella ese pacto con Adán y Eva. ¿Para qué? Ellos y el resto de la humanidad pueda gozar de esa vida que Dios diseñó para el hombre, no la que estamos viviendo ahora, que es una vida de dolor, de tristeza, una vida de luto continuo, porque a cada instante estamos perdiendo seres humanos, mueren los seres humanos, los asesinan, ¿sí? Entonces el mundo está en un luto continuo, pero no era ese el plan original de Dios. El hombre fue diseñado para vivir eternamente. Y en ese cuerpo con que Dios lo hizo. Porque la muerte no tenía potestad sobre ese cuerpo. Pero entonces, ¿cuál es el sello de Dios en el pacto adámico? El sello de Dios es aquel que encontramos donde dice, de todo árbol podéis comer, de todo fruto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí están las firmas. No comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Adán es: el día que ustedes coman de este fruto, mi pacto con ustedes se va a invalidar, porque es necesario que ustedes permanezcan en obediencia, Y el pacto que estamos viviendo ahora, del cual habla el escritor a los Hebreos, el nuevo pacto, fíjese que no hace una gran diferencia en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios, porque también la palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? También se dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, de que Dios ha introducido un nuevo pacto, como lo dice el escritor a los Hebreos, mejor, pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, cada pacto que Dios ha introducido es perfecto, es bueno. Gloria al Señor.
¿Por qué? Porque estos pactos vienen de Dios y todo lo que viene de Dios es perfecto. Ahora bien, la imperfección del ser humano es que hace que estos pactos no sean buenos para el ser humano. Por eso Dios introduce un nuevo pacto, que es el que vamos a hablar de él más adelante. Pero para entender los pactos de Dios, es necesario que nosotros veamos parte de los pactos que Dios hizo en el pasado. En el pacto adámico encontramos de que Adán le falló a Dios. Entonces la consecuencia de la desobediencia fue la que expulsión del jardín y la introducción del pecado y la muerte en el mundo. Gloria a Dios. Las consecuencias de la desobediencia. Pero ya dijimos de que el pacto, dentro del pacto había un plan perfecto de Dios, donde el hombre podría disfrutar de la presencia continua de Dios porque Dios se relacionaba con el hombre, lo visitaba. El hombre podía sentir su presencia y no solamente eso, sino que podía él oír su voz. Usted conoce la plática que tuvo el Señor con Adán, con Eva. Aleluya. Pero como Dios es bueno y ama tanto a la humanidad, que cuando Adán desobedeció, cuando Eva desobedeció, entonces Dios hace un nuevo pacto con Adán. Especialmente con Eva. Aunque a Adán se le dice de qué manera va a sobrevivir sobre la tierra, pero a Eva se le da una promesa. Y en esa promesa que se le da a Eva, en su cumplimiento, hoy nosotros estamos gozando de salvación y de vida eterna. Aleluya. Pasado el tiempo, conocemos cómo la humanidad se multiplicó en el mundo conocido de ese entonces, pero los hombres dejaron de buscar a Dios y entonces se enfocaron en lo material, se enfocaron en todo lo que la tierra les podía dar y se olvidaron del Creador y del que provee todo. Dios decide acabar con los seres humanos. Pero dice la palabra de Dios que un hombre halló gracia delante de Dios. Y por ese hombre, entonces Dios preserva la vida al ser humano, no la de todos. Conocemos la historia, 8 personas únicamente son las que se salvaron porque 8 personas fueron las únicas que obedecieron y le creyeron a Dios. Ahora bien, en el capítulo 9 de Génesis vamos a encontrar nosotros que Dios hace un nuevo pacto con Adán, con Noé. Y encontramos de que Dios hace un pacto con él donde le dice que le dice estas palabras: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aleluya. Le da la promesa y la bendición que le dio a Adán. Pero hace un pacto con él. Y el pacto que Dios hace con él es de que Dios le dice a Noé que nunca más
va a erraer al ser humano de sobre la tierra por diluvio, no por agua. Y Dios ha cumplido su promesa hasta el día de hoy. Aleluya. Y entonces dice el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros, hablándole Dios a Abraham y a su familia, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál es la señal? O la firma o el sello. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y yo le pregunto si ese arco todavía está. Siempre vamos a ver ese arco. Y no importa en qué parte de la tierra usted se encuentre, usted va a ver el arco. Y es algo glorioso y maravilloso. Porque eso aparece de repente y desaparece. Es una señal. Una señal. Fíjese que le está hablando siglos perpetuos. Es decir, mientras exista vida en la tierra, mientras el hombre exista en la tierra, el arco lo vamos a ver porque es un pacto que Dios hizo y Dios cumple con su promesa. Por eso él dice, este pacto lo hago entre mí y vosotros. Fíjese que él se pone primero. No dice entre vosotros y yo, no, Señor. Entre mí y vosotros, porque Él es el único que puede hacer pactos o puede hacer promesas y cumplirlas. Aleluya, gloria al Señor. Así es de que después del diluvio Dios hizo un pacto con Noé y con toda criatura viviente. La promesa principal de Dios fue no volver a destruir la tierra con un diluvio universal. La señal de este pacto es el arco, o como le llamamos nosotros, el arco iris, porque tiene varios colores. Aleluya. Este pacto es universal y abarca a toda la humanidad sobre de toda la tierra. Gloria al Señor. Encontramos otro pacto. Y no quiero profundizar en cada pacto porque si profundizo en cada pacto, entonces nos vamos a llevar mucho tiempo. Pero para tener una idea de los pactos de Dios y tener un mejor entendimiento y conocimiento bajo qué pacto estamos nosotros, para no ir al pasado a tratar de vivir un pacto que ya es obsoleto, porque lo estamos aprendiendo en Hebreos. Después de Noé, entonces Dios llama a otro hombre. ¿Llamado qué? Abraham. Por lo que es conocido como el pacto abrahámico, Dios estableció un pacto trascendental con Abraham. Y este pacto lo vamos a encontrar en Génesis 12, en Génesis 15 y en Génesis 17. La promesa clave incluye hacer de Abraham una gran nación y bendecirlo, engrandecer su nombre
Por eso Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Está engrandeciendo su nombre. Hacerlo una bendición para otros. Bendecir a quienes lo bendigan y maldecir a quienes lo maldigan. En su descendencia, aleluya, todas las familias de la tierra serán benditas. Pero claro, abrimos un paréntesis para meter en ese pacto a Jesucristo. Porque solamente en Jesucristo pueden ser benditas todas las familias de la tierra, pero también hay que abrir otro paréntesis, y es de que esas familias benditas son solamente las familias que creen y reciben a Jesucristo como su Salvador. Porque cuando el pacto o la promesa dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra, no es un todo absoluto, es un todo relacionado. Todo aquel que se relacione con Cristo recibirá las promesas de Abraham. Ese pacto es un pacto perfecto, es un pacto, hermanos, que Dios hizo con Abraham. Aleluya. Darle a él una descendencia cuando él no tenía una descendencia, cuando él y su esposa no pudieron tener descendencia porque su esposa era una mujer estéril. Sin embargo, Dios le hace la promesa a él. En este pacto, Dios le promete dar una descendencia, aleluya, la tierra de Canaán como posesión perpetua. La señal de este pacto es la circuncisión. Este pacto es incondicional, basado en las promesas de Dios, porque Dios es el que promete y Dios es el que cumple. Ese pacto, hermano, se ha cumplido al pie de la letra, porque ese pacto es innegable. Mire que la descendencia de Abraham, según la carne, está en toda la tierra como Dios le dijo. La descendencia de Abraham en lo espiritual, todos aquellos que son de la fe, dice la palabra, son verdaderamente hijos de Abraham. Es incontable. Sobre de toda la tierra están unos vivos, otros en reposo, pero están ahí. Se ha cumplido y se sigue cumpliendo la promesa: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, porque cada familia que llega a los pies de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que es santificado y es coronado de toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces está cumpliendo. ¿Pero por qué se cumple? Porque el que hace el pacto es perfecto, es fiel y es verdadero. Aleluya. Entonces, pasado el tiempo y se cumple que de los lomos de Abraham saldrá una nación. Pero recuérdese que dentro del pacto está poseer la tierra de Canaán. Y ya la nación ya está.
pero está viviendo ¿dónde? En Egipto. Y Egipto se enseñoreó de la nación de Abraham o de la descendencia de Abraham. Y a su debido tiempo Dios desciende para salvarlos y para darles liberación de la mano dura y sacarlos e introducirlos a la tierra que Dios prometió a Abraham en este pacto que le daría. Gloria al Señor. Porque es que Dios no se olvida. Habían pasado 430 años, pero Dios no olvidó. Porque Dios, cuando habló con Abraham, le dijo exactamente que ese tiempo iban a estar ellos en Egipto. Dios no le ocultó a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia. Aleluya. Y encontramos de que Dios cumple su pacto. Los saca de Egipto, los lleva por el desierto, los introduce a la tierra prometida, aunque no todos, porque la Biblia dice que se rebelaron contra Dios, contra Moisés y contra Dios 10 veces la nación de Israel, por lo que Dios se airó, se enojó y juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Cuando Dios jura, hermanos, es un hecho que no entrarían en su reposo y no entraron. Dice la Biblia que todos los mayores de 20 años para arriba quedaron tendidos en el desierto. Vagaron 40 años en el desierto hasta que uno por uno fue muriendo y cayendo. Así es de que los que entraron a la tierra de Canaán fueron solamente los que salieron niños, y los que nacieron, más bien los que nacieron en el desierto, los que no crecieron en Egipto. Aleluya. Pero Dios cumplió. Ahora encontramos de que en algunas personas, o más bien dicho, en muchas personas, los pactos de Dios no se cumplen, pero no es una falta de Dios, sino es una falta del ser humano por no creerle a Dios, por no serle fiel a Dios. Aleluya. Después encontramos el pacto mosaico o el pacto sinaítico, que es cuando Dios los introduce al desierto y les da y hace un pacto con ellos cuando les da leyes. Y ese pacto fue uno de los pactos más largos, porque ese pacto estuvo presente hasta Jesucristo. Aleluya. Este pacto se estableció con la nación de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. En Éxodos capítulos 19, 24, vamos a encontrar cómo es de que Dios hace ese pacto. Se basa en la ley y la obediencia. Dios prometió hacer de Israel su pueblo especial, una nación santa y un reino de sacerdotes, con esta condición: si obedecían sus mandamientos. Las leyes y los mandamientos detallados en el Pentateuco o en la ley son parte de este pacto. Este pacto es condicional. Las bendiciones dependerían de la obediencia de Israel y las maldiciones dependerían de su desobediencia. Entonces era un pacto condicional
donde Dios es muy claro y específico, pero también Dios es justo, porque les está dando a conocer el bien y les está dando a conocer el mal. Y aparte de justo, también Él es muy bueno porque le aconseja. Él es el que legisla las leyes para Israel, pero a la vez Él es el consejero porque después de legislar y poner su palabra por ley, le dice a Israel, escoge pues el bien para que vivas. Así es de que Dios no puso leyes como para ponerle trampa a Israel, como algunos interpretan la palabra de Dios. Como por ejemplo, en el Edén, muchos dicen de que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal como una trampa para Adán y Eva. No es así. No es así. Dios no pone trampas. ¿Sabe qué es una trampa? Una trampa es algo que se pone a escondidas con el objetivo de atrapar a alguien y que ese alguien no sepa que está siendo atrapado. Pero cuando Dios erige una ley y la da a conocer de quién es la culpa, entonces si no obedece, del que desobedece, Dios da a conocer y le da entendimiento al hombre, le da conocimiento. Por eso, hermanos, el que peca, peca porque quiere. Porque tenemos amplio conocimiento de hacer lo que es agradable delante de los ojos de Dios, y no solamente agradable delante de los ojos de Dios, sino que el hombre mismo se beneficia. Y es agradable para el hombre mismo vivir en obediencia, porque entonces, hermanos, las promesas de Dios se cumplen a cabalidad. Se cumplen. Dios no lo engaña a uno, Él no es un engañador. Él es verdadero. Aleluya. Dios cumplió, pero el hombre desobedeció. Entonces, Dios hace un nuevo pacto. Y es el pacto que hace con David. Ese pacto, hermanos, es un pacto que Dios hace con David en Segunda de Samuel, en el capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Dios le hace, más bien dicho, hace un pacto con David, donde le hace una promesa. Aleluya. Capítulo 7. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aleluya. Entonces, el versículo 8 dice la palabra de Dios: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande.
te he hecho famoso, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Aleluya. Y sigue diciendo, y el versículo 10, además yo fijaré lugar en mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan, mas como el príncipe, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso en todos tus caminos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, hablando de su hijo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, escuche bien, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré el padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Aleluya. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese es el pacto que Dios hace con David. Y aunque habla de Salomón que lo va a suceder, Salomón no es un rey eterno, no es un príncipe que permanece eternamente en el trono de David, sino que la palabra del Señor o el pacto que Dios está haciendo con David está apuntando hacia el futuro, apuntando al Mesías, al que sí es rey para siempre, porque Él es el rey de los judíos, Él es el rey de reyes. Y ya hemos aprendido esto, que para que un rey deje de reinar, tiene que morirse. Pero este rey murió y no dio tiempo de nombrar otro, porque al tercer día ya estaba de pie otra vez. Y este rey permanece rey por siempre, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, el pacto davídico es conocido. ¿Qué es lo que Dios le promete? Le promete establecer la casa o una dinastía de David para siempre. Dice que saldrá uno de sus entrañas. Ya David ya no lo vio, ya David no supo, pero Dios le mostró de alguna manera, porque él profetizó en cuanto al Mesías. Por eso a Jesucristo. E incluso el profeta Isaías en el capítulo 11 dice que Jesucristo es, versículo 1, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Como decía el pacto y la promesa que Dios hizo a David, levantaré uno de tus entrañas. David es la raíz en este caso. Ya en Apocalipsis encontramos que la raíz es Jesucristo. Cambian los papeles,
porque la raíz es quien alimenta los vástagos, la raíz es quien alimenta los pámpanos, las ramas, para que den fruto. Pero aquí, para que se cumpla la promesa o el pacto dicho de Dios a David, ahora bien, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice: saldrá una vara del trono de Isaí. Isaí es del tronco de Isaí. Isaí es el padre biológico ¿de quién? De David. Es el padre biológico de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Tomemos en cuenta que el retoño nace cuando se ha cortado, ¿verdad? El vástago retoñará. Entonces, se ha cortado y el Señor Jesucristo fue cortado, dice la Biblia, de la tierra. Es decir, fue asesinado. Pero al tercer día, retoñó. Porque muchos cortamos el árbol porque no lo queremos ver, pero Dios le da vida a ese árbol y le sale un retoño. ¿Verdad que sí? Y vuelve a florecer y vuelve a dar fruto. Entonces, el versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto solamente se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Para que conozcamos y entendamos que cada pacto de Dios es perfecto y tiene un propósito, hermanos, y un beneficio a la humanidad. Dios no se beneficia de estos pactos. Él lo hace por amor a nosotros. Lo hace por amor a su pueblo, a la humanidad. Gloria al Señor. Así es de que el pacto que Dios establece con David, aleluya, es un reino para siempre. Su trono sería establecido para siempre. Este pacto es incondicional. Lo opuesto al pacto sinaítico, al pacto mosaico. El pacto mosaico es un pacto condicional. ¿Sí? Si haces bien, te va bien. Si haces mal, te va mal. Es un pacto con condiciones, pero el pacto davídico es incondicional. Ahí no dice: si tú te portas así, lo hago; si no te portas, yo no lo hago. No, Dios cumple. Aleluya. En otras palabras, este pacto apunta a la venida de un descendiente de David que reinaría eternamente, lo cual se cumple en Jesucristo. Isaías capítulo 9 y versículo 7 habla de su reinado y dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Cuando Dios habla, hermanos, hay que prestarle atención. Y dice la palabra: el celo de Jehová, ¿qué dice? De los ejércitos, dice, hará esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí no hay una condición. Es un pacto incondicional, un pacto que Dios se dijo a sí mismo: yo lo voy a hacer. Y Dios lo hizo. Y se sigue cumpliendo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bien. Entonces, después de este pacto, hermanos,
Ahora sí podemos hablar de el pacto que habla el escritor a los hebreos a la iglesia hebrea que estaba pasando por estos tiempos difíciles en la fe. Parece ser que la iglesia por algún modo quería volver al pacto del cual habían sido ya liberados. Y el escritor a los hebreos entonces habla y aclara no cosa nueva, sino lo que Dios ya había dicho, como leímos en capítulo 8, donde habla que Dios hará un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, esto está profetizado allá en Jeremías. Dios tenía planeado un nuevo pacto. Pero entonces, para que el nuevo pacto entre en efecto, dice entonces Hebreos en el capítulo 7, versículo 11 y 12, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. Cuando habla de cambio de ley se está refiriendo a un cambio de pacto, a un cambio de promesa. Aleluya. Y el versículo 11 y el versículo 18 y 19 del mismo capítulo. Dice la palabra del Señor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El versículo 13 del capítulo 8 dice de esta manera: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué dice tu Biblia? Está próximo a desaparecer. Porque es que Dios es el que hace los pactos. Por lo que Él establece, Él puede remover, Él puede hacer conforme a su plan perfecto. Y aquí hay algo hermoso y precioso, hermanos, de que Dios no modifica un pacto. Fíjese que Dios no mejora un pacto. Porque si Dios mejorara un pacto, entonces sería mostrarnos a nosotros su imperfección, ¿verdad? Porque significaría que los primeros pactos no fueron buenos, no fueron eficientes. Pero bíblicamente nosotros sabemos de que los pactos de Dios fueron buenos y eficientes, fueron perfectos, como lo dice la palabra de Dios. La ley es perfecta, pero si se cumple a cabalidad, si se cumple perfectamente, entonces la ley es perfecta. Pero ¿quién la hace imperfecta? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Es importante nosotros aprender y entender esa parte, porque de esa manera nosotros nos vamos a ver como los necesitados siempre de que seamos perfeccionados. Y acuérdense lo que dice la palabra de Dios: y estando persuadidos
De esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Entonces, este pacto que estamos viviendo, este nuevo pacto, es mejor. ¿Sabe por qué? Porque en este pacto Dios comienza una obra en usted y cada día Dios la va perfeccionando, la va perfeccionando y la va perfeccionando. Primero lo hace una nueva criatura. Y una vez usted tiene vida, Dios empieza a cumplir lo que Él dice acá, de escribir sus leyes en nuestro corazón, en nuestras mentes. Eso es lo que Dios ha venido haciendo desde Jesucristo para acá. Eso se comenzó a cumplir desde que inició la iglesia, donde Dios, porque mire usted, Jesucristo le predicó a miles y miles de personas, ¿verdad? Y todavía nos hacemos las preguntas, ¿cuántos se convirtieron a Jesús? La Biblia da testimonio de unos 500, o más o menos, no más de 600. A esos y a los apóstoles. Gloria al Señor. Pero cuando nace la iglesia, que viene el Espíritu Santo a hacer la obra, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia, entonces viene el nuevo nacimiento, y en el nuevo nacimiento nosotros adquirimos una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente, y en ese corazón nuevo es donde Dios está escribiendo sus leyes. Y por eso hacemos lo que Dios quiere. Y lo hacemos sin que nadie nos obligue, nos diga. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto. Gloria al Señor. El nuevo pacto profetizado por Jeremías 31 al 34, lo leímos la semana pasada, pero lo podemos volver a leer ya para terminar porque se nos acabó el tiempo, hermanos. Gloria al Señor. Y dice aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Acuérdense lo que hemos venido haciendo énfasis. El pacto de Dios es perfecto, todos los pactos, pero nosotros hemos invalidado su pacto. Así es de que el único pacto que permanecerá es este pacto que Él está haciendo con nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora termino con el versículo 1 del capítulo 9, donde dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. El miércoles que viene, si Dios nos da la vida, la salud y la licencia de poder estar aquí, vamos a conocer un poco sobre el primer pacto del que está hablando aquí el escritor a los Hebreos. Aleluya. Hermanos, pónganse en pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa noche por la palabra que fue impartida, explicada e interpretada en esta noche. Espero, hermanos, de que ustedes hayan aprendido. Hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento. Claro, a largos rasgos, ¿verdad? Pero por lo menos enfatizamos un poco en el tema
y tenemos un mejor conocimiento que Dios tiene pactos que ha hecho con los seres humanos. Acuérdese bien, Él es el que hace los pactos porque Él es el único que los puede cumplir. Nosotros no podemos hacer pactos con Dios. O más bien dicho, no deberíamos de hacer pactos porque hay mucha gente que hace pactos con Dios. ¿Y qué pasa al final? ¿Le falla? ¿No le puede cumplir? ¿Se frustra? ¿Se decepciona? Y hasta llega a pensar de que Dios no lo puede perdonar y mejor se va al mundo. No hagamos pactos con Dios. Más bien, obedezcamos a su palabra porque el pacto en el cual nosotros estamos hoy metidos es también perfecto, hermanos. Pero nosotros tenemos una ventaja. En este pacto sí se le puede ser fiel a Dios. Porque este pacto es mucho mejor que el pasado. Aleluya. Oramos en el nombre de Jesús en esta noche. Mis hermanos desde sus hogares pueden también orar en esta hora para que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por tu gloriosa palabra que ha sido, Señor, entregada y ha sido recibida por tu pueblo, Señor. Te ruego, mi Dios, que esta palabra aumente el conocimiento, aumente la fe, aumente la esperanza, la fidelidad en ti, mi Dios, de tu pueblo. En esta noche, Señor, te doy gracias por mi vida, por la vida de mis hijos y la vida de mi esposa y por la vida de tu pueblo, Señor. Sigue, Señor, bendiciéndonos y ayudándonos, guiándonos, Señor, a tu presencia siempre, Señor, para que podamos vivir en paz, Señor, y disfrutar, Señor, de las bendiciones que vienen incluidas en este pacto, Señor, bendiciones terrenales como las que vamos a disfrutar, Señor, aquellas en la eternidad también, mi Dios. Gracias te damos en esta noche, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.